Buenos días. Desde En Marea celebramos el resultado de esta moción de censura. Se abre un horizonte limpio para la democracia. Se produce un cambio deseado por la ciudadanía y hemos contribuido, y nos sentimos orgullosos en el plano político, hemos contribuido a desalojar del poder a un partido, a un gobierno que emana de un partido corrupto, un Partido Popular que fue sentenciado por el hecho real, el hecho comprobable de estar infectado todo él por la corrupción. Desde En Marea y desde el Grupo Confederal en el cual participamos, Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, reclamamos que se lleve a cabo, porque forma parte de nuestro propio ser como izquierdas transformadoras, como izquierdas progresistas, como izquierdas alternativas, que se lleve a cabo, que se apliquen políticas que redunden en el bienestar y en la dignidad de las personas, que se recorten, que se eliminen los recortes neoliberales aplicados por el Gobierno, la derogación de las leyes lesivas para el progreso humano, la reforma laboral, la ley Mordaza, que se ponga en primer plano políticas de carácter social. Forma parte de nuestro ADN, forma parte de una organización política, En Marea, que es motor del cambio que ya en Galicia, las mareas municipales, hay que recordar que ya en A Coruña, en Santiago de Compostela, en Ferrol, estamos llevando a cabo un ejercicio de transformación centrado en el bienestar de las personas, los problemas sociales en primera línea, y en este sentido felicitamos efectivamente al nuevo presidente del Gobierno y le pedimos que tenga en cuenta, y ahí estaremos presentes también en primera línea, tenga en cuenta las demandas de Galicia, el atraso que se produce en Galicia en muchos sectores, en las infraestructuras, en fin, en el sector tanto en la red viaria en Galicia como en el sector ferroviario, las demandas existentes en Galicia en sectores productivos que son básicos para nuestro país, que se reviertan las políticas que el Partido Popular en Galicia ha llevado a cabo en los últimos años, que han rebajado además el estatus de nacionalidad histórica de nuestro país, y ahí hay una responsabilidad muy clara del señor Núñez Feixóo. Y, por lo tanto, estaremos muy atentos y estaremos muy despiertos para que el cambio se produzca realmente, para que se recupere la ilusión política en Galicia y para que podamos llevar a cabo ejercicios políticos de verdadera transformación social. Por otra parte, ya para acabar, quiero desearle en el plano personal y en el plano vital todo lo mejor a ya el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La política, que es un ejercicio de confrontación de ideas, de confrontación de programas, es un ejercicio de dialéctica, nunca debe obviar el plano humano y el plano personal. Por lo tanto, al señor Mariano Rajoy le deseamos todo lo mejor en su vida personal.